su espacio Voz para el Cambio. En esta ocasión conversando con el maestro Luis Carvajal del área ambiental en la República Dominicana, miembro de la Academia de Ciencias y de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Dijimos en el segmento anterior que es un hombre que anda de brinco en salto en todos los rincones de la patria, defendiendo el patrimonio ambiental dominicano ante las autoridades irresponsables que hemos tenido y que tenemos en los últimos 18, 20 meses. Ha habido una situación muy tensa entre los ambientalistas y el ministro de Medio Ambiente, el señor Ángel Esteves, que tuvo un paso por el Ministerio de Agricultura que también fue de mucha confrontación y de mucho desacierto, porque es un hombre que en términos técnicos parece que no tiene una adecuada orientación y que se preocupa más por los intereses empresariales y económicos, las inversiones y cómo se pueden distribuir o usar los recursos públicos. En el tema ambiental, después que él llegó ahí al ministerio, los ambientalistas han tenido fuerte confrontación con Ángel Esteves. Y él ha dicho muchas sandeces. Es una persona que no conoce técnicamente el ministerio puesto a su cargo, porque no maneja la cuestión ambiental. Y ha salido con mucho disparate. Muchos que se pueden coleccionar. En la prensa del viernes pasado sale una información, los ambientalistas pidiendo la destitución de Ángel Esteves. Pero bueno, él está ahí colocado para determinadas cosas del poder político, como estuvo en el Ministerio de Agricultura. De Agricultura hubo que sacarlo porque hubo una gran confrontación del sindicato de los agrónomos frente a Ángel Esteves. Un sindicato de los agrónomos dirigido por un fundador del partido de gobierno, y entonces se llegó a un punto de atención que el presidente tuvo que salir del Ministerio de Agricultura y lo manda a Medio Ambiente, para desgracia del país. Ha habido una discusión y él ha hablado del aguacate, como que el aguacate, bueno, es una fruta formidable, muy buena para los dominicanos, pero decía Luis Carvajal que no todos los árboles tienen que ir a una montaña para fines de reforestación, y que la montaña, yo entendí, aunque él no lo dijo, que tiene su manera automática o natural de regenerarse o de colocar las plantas allí donde deben estar. Y me parece como que la naturaleza es un espacio vital, y tiene su nombre, naturaleza. Es un espacio vital tan natural que ella misma se regenera a sí misma y que coloca las plantas donde deben estar. Entonces yo le pregunto a Luis Carvajal, no con todas las plantas se puede reforestar una montaña. Una montaña se puede regenerar a sí misma. Y el tema de Ángel Esteves en el ministerio, los desaciertos que él ha tenido con cosas que ha dicho que no son técnicamente correctas, que no se deja asesorar, porque en ese ministerio hay técnicos con mucha experiencia, con mucha capacidad, e incluso no hay que buscar técnicos fuera del país para orientar los cursos necesarios de regeneración del sistema ambiental y de protegerlo y de defenderlo. Sin embargo, parecería que el ministro no está ahí para esas cosas, sino que está para otros asuntos que tienen más que ver con intereses mercuriales de gente en el poder que con la función propia de un ministerio de medio ambiente, y sobre todo con lo que estatuye la ley que lo crea. Ahí le dejo el tema. Mira, empecemos porque lo grave no es lo que él ha dicho, sino lo que él ha hecho y hace todos los días. Una enorme cantidad. El ministro está de manera continua prevaricando, como se le llama. Lo que dice, lo dice porque no sabe de eso, pero lo que hace, sabe por qué lo hace. Sí, o sea, lo malo es lo que hace. O sea, ojalá él dijera cualquier cosa y actuara bien. O sea, inhibiera de actuar en algunos casos. Pero te decía que él está prevaricando de manera continua, porque la ley manda, como en el caso ahora, para poner de la playa a la entrada en Cabrera, o como el problema de Boca de Jásica en Puerto Plata, o como infinidad de otros casos, como Parque del Este. La ley te dice que el ministerio dará permiso, nunca dice el ministro, dice el ministerio. Y la propia ley ambiental y luego las normas establecen una ruta para dar una autorización. Pero a él se le ocurre firmar una autorización de un documento que no ha pasado por los mecanismos internos de medio ambiente. Peor aún, como ha ocurrido en algunos casos, donde los mecanismos internos recomiendan una cosa, pero él como ministro cree que ministerio y ministro es lo mismo. O sea, él como ministro le puede corresponder firmar,
lo que ha seguido una ruta técnica. En el caso de Parque del Este, donde él fue mucho más allá de sus funciones a la hora de dar un permiso contra un estudio que no era real, porque no constituía un estudio de impacto ambiental, que no había pasado por la ruta, que además estaba ocurriendo en un área donde no se puede hacer el tipo de obra que se está haciendo. Es una prevaricación, no es el único caso. Él es un prevaricador permanente. Por eso, frente al delito de la prevaricación, que el Código Penal establece que le corresponde, es un delito que cometen los funcionarios de ejercicio de sus funciones, y que corresponde la cancelación, además de todo el otro curso que pueda seguirse por lo penal o por lo civil, por las consecuencias del acto delictivo de la prevaricación. Sobre esa base, el movimiento ambiental ha dicho: este señor, que es un prevaricador, que está haciendo una amenaza, que él mismo ha llamado a violar la ley de manera pública y lo ha hecho de manera reiterada, nosotros pedimos su cancelación. Yo me identifico plenamente con esa solicitud del movimiento ambiental. Pero la propia ley contempla los delitos ambientales. Sí, no, la y ley él como principal incumbente y la ley, es pasible. Y la ley, la propia ley 6400, que te establece no solamente la cancelación, sino también multas y hasta prisión por algunos de los delitos que él ha estado cometiendo. Ahora bien, y de acuerdo a la ley, ante quien cometa un delito ambiental, cualquier ciudadano que se sienta afectado puede actuar, puede mover la justicia. Sí. Claro, el gran ausente ha sido en todo esto también la Fiscalía, porque la Fiscalía Ambiental está obligada a actuar de hecho frente a las situaciones. Pero yo quiero irme al asunto de los aguacates, porque se ha creado una percepción en mucha gente, ya tiene la idea, de que hay una guerra de los ambientalistas contra el aguacate. Empecemos por reivindicar una planta maravillosa, altamente necesaria, con un gran potencial nutricional y para la economía dominicana fundamental. Nosotros creemos que puede y debe seguirse promoviendo la siembra comercial de aguacate. Lo que no puede hacerse, uno, es eliminar la vegetación especializada en el bosque nublado, la vegetación especializada en producir agua por el aguacate, que en vez de incorporar agua, saca agua del sistema. ¿Por qué? Porque cuando yo meto aguacate en la zona de captación de agua, estoy evitando que todo el resto del sistema, incluso otros productores de aguacate, puedan disponer de ella. La vegetación, el bosque nublado, es un bosque. Nosotros usamos una palabra, usamos la palabra poliestructurado o multiestructurado, tiene muchos componentes. Y si usted va a un bosque de alta montaña, usted verá que sobre los troncos hay musgo, y verá una gran cantidad de plantas sobre las plantas de epífita, y verá una complejidad, y el viento que entra aquí cargado de humedad queda entrampado y se retiene. Si yo sustituyo esto por una vegetación que es homogénea, y que en vez de condensar el agua, saca agua del suelo y lo está enviando al aire, que es lo que hace el aguacate. Por eso es un disparate cuando el ministro dice, no, es planta y estamos reforestando. Uno, reforestar y plantar son cosas distintas. Cualquier persona que quiera hacer una plantación forestal en un área que no tenga problema para hacer plantación forestal puede y debe hacerla, pero recuperar un ambiente no se hace a lo loco. Nosotros hemos hecho tanto daño sembrando como tumbando. Por ejemplo, la siembra masiva de Cassia mangium, que es esa planta que ustedes han visto que prácticamente ha invadido muchísimo espacio, en vez de ser un bien a la naturaleza dominicana, constituyó un mal. Si nosotros sustituimos la vegetación nativa y endémica por especies que incluso algunas de las cuales tienen conductas invasoras o que no se relacionan con otras especies animales de microorganismos en el suelo y otras plantas, porque las plantas se asocian donde ellas están, y a eso hay una palabra que se usa en ecología, que es conectividad. Si yo siembro plantas que están desconectadas, estoy incluso desconectando, fraccionando, separando, partiendo en pedacitos los sistemas, y por lo tanto ellos están perdiendo parte de su función. Yo quiero repetir. Eso pasa con la casa y pasa con el NIN. Y pasa con el NIN. Ninguna planta es negativa, o sea, ni el NIN, ni la acacia, ni el eucalipto, para hablar de las plantas con las que hemos tenido que pelear cuando se nos ha querido llenar el país de esos, cuando tienen un problema. El problema es
saber dónde ponerlo y cómo ponerlo. Hay muchos lugares donde nosotros tenemos la necesidad de eliminar, de sustituir parte de esa acacia, porque la acacia es una planta y la acacia magnum es otra. O sea, esta acacia magnum que se ha sembrado tanto ahora, hay que eliminarla. Mientras, ¿qué pasaba? Que los viveros estaban llenos de eso, era lo que había. Cuando el gobierno anuncia un vasto plan de reforestación y el presidente dice, nosotros vamos a reforestar y vamos a reforestar con frutales, miren, todo lo oímos bonito y se aplaude. Pero alguien le metió eso en la cabeza al presidente. Sí, lo que pasa es que técnicamente un presidente no puede decir un disparate de esa magnitud. Yo puedo decir, nosotros vamos a desarrollar programas de promoción de frutales. Pues yo siembro frutales con fines comerciales, eso no es reforestar. Ojo, hemos sido planta y es igual que nosotros decimos que el café es un cultivo que te mantiene la foresta y el cacao porque necesitan sombra, y yo prefiero tener una plantación de café con sombra que tenerla sin sombra por el papel ambiental que desempeña, y lo aplaudimos. Pero no es lo mismo yo decir que voy a sembrar aguacate y mango y níspero, son muy buenos, y zapote, simplemente que yo estoy reforestando con esas especies. No, la reestructuración ambiental, la recuperación ambiental, que debemos, a mí no me gusta usar mucho la palabra reforestación, implica una visión técnica y un abordaje que debe partir de cierto conocimiento. Mientras más se parezca a lo que los dominicanos rechazamos, la gente usa la expresión eso es monte y culebra, como para decir que un sitio abandonado. Nosotros necesitamos que el monte sea monte y culebra, o sea, que sea un monte con toda su biodiversidad animal estructurada allí, y donde esto pueda ocurrir de manera espontánea es preferible. Pero lo que tiene que hacer la intervención es favorecer las tendencias naturales que se dan en esos sistemas. Sale mucho más barato, es ambientalmente mucho más efectivo, aunque sea políticamente menos visible y menos rentable. Nosotros tuvimos un ministro que sembró mucho y que sembraba a distancia muy corta. Tú eres agrónomo y los agrónomos saben que si yo siembro 3 plantas muy cerca una de otra, ya van a alargarse rápidamente tratando de buscar la luz, y eso hace que en poco tiempo se vea la respuesta. Entonces, si la respuesta yo la logré ver en poco tiempo, yo puedo hacer bulto político con eso. Por eso nosotros tenemos es un chiste de mal gusto, porque es triste, pero expresa una realidad. Entonces, mira, si los gobiernos duraran 50 años, probablemente estuvieran reforestando con especies de mal entorpecimiento. Tú estuvieras sembrando sabina, estuvieras sembrando caoba la criolla, estuvieran sembrando quiebra hacha y otras plantas del entorpecimiento. Si duraran 12 años, te estarían sembrando roble, te estuvieran sembrando corazón de paloma, otras plantas que tienen un crecimiento relativamente rápido pero más lento. Los gobiernos duran 4 años, entonces tienen que buscar siembra de cosas que crezcan rápido y que estén ahí, y por eso yo siembro acacia magnum. Pero si los gobiernos duraran 2 años, reforestáramos con plátano, y si duraran 6 meses, reforestáramos con maíz o con hierba de Guinea, que crece, porque lo importante es que la respuesta, en vez de ser una respuesta para la naturaleza, obedezca al interés politiquero de quienes están en el gobierno en un momento determinado, y eso marca. Por eso, buscar 2 asuntos efectistas, decirte, nosotros estamos preocupados por la producción. Mire, yo quiero hacer un programa de frutales, eso no le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente. Con agricultura y las asociaciones de campesinos que están en las laderas, en la montaña, que están incluso en los entornos próximos a las áreas protegidas, nunca dentro de ellas, vamos a desarrollar un programa vasto de frutales que obedezca a una política agrícola claramente definida. No me quiera a mí meter el cuento de que yo estoy haciendo una cosa por la otra, cuando no estoy haciendo ni una ni la otra. Normalmente detrás de este cuento está el sembrarle a los grandes terratenientes en su espacio, pues una buena parte de los programas de recuperación forestal iba a eliminar la vegetación que está en un sitio para montarle una finca forestal. Decía, una finca, estamos sembrando con derecho a corte, está muy bien,
Pero la siembra con derecho a corte no es un programa de recuperación ambiental, es un programa de plantación comercial con derecho a corte, legítimo, válido, necesario, importante y útil, pero no es lo que nosotros estamos llamando. Esta confusión de conceptos implica también una terrible confusión en la estructura de gestión y sobre todo en la información que maneja el propio Estado alrededor de sus dinámicas. Por eso, cuando se presenta el balance forestal dominicano, haciendo un cambio de metodología, nosotros pasamos de ser de un país en crisis ambiental a un país que tiene un 43% de cubierta forestal. Yo no conozco un técnico serio que crea ese dato y conocemos todos los trucos que hubo, pero falsear el resultado, porque a mí me interesa que políticamente, no que mis cuencas estén sanas, no que mis cuencas estén en recuperación, a mí me interesa que la gente crea que yo estoy recuperando la cuenca, porque para mí es más importante lo que quien me está viendo en la televisión cree que lo que pasa en la realidad. Entonces el gobierno empieza a sustituir la realidad ambiental en la que tenemos y te lleva un informe a Naciones Unidas en la que te dice que hemos recuperado casi un 30% de los manglares perdidos, cuando sabemos que el manglar ha ido en pleno retroceso. Te dice que nuestras cuencas hidrográficas están sanas y la sequía actual te demuestra que no. No, porque la sequía depende de nosotros, la sequía es regional. Pero los impactos de la sequía, la vulnerabilidad a la sequía son un indicador de la calidad de la cuenca. Igual que un indicador de la calidad de la cuenca, la respuesta a tormentas e inundaciones. Te cae un aguacero en Mao, como pasó los otros días en medio de la sequía, a las 2 horas de llover estaba la ciudad inundada abajo, arrastrando además todos los sedimentos. Eso, no hay un mayor indicador del estado de cuenca, porque si la cuenca está sana, ese aguacero cae y tú apenas ves una variación en el volumen del río. Sin embargo, esa agua que va a infiltrarse lentamente, a ser retenido por la vegetación, va a desarrollar una serie de dinámicas. Entonces, nuestro problema no es el ministro, aunque el ministro es un gran problema. ¿En qué sentido? Porque las políticas ambientales tienen un nexo de continuidad a las grandes. Lo que pasa con el actual ministro es que él se ha ido a extremo en la forma incluso de desafiar la propia legislación que él tiene que cumplir. El hecho de que él va a Valle Nuevo y le dice que no lo va a desalojar o que incentiva la producción, o la enorme cantidad de permisos que está dando para extracción de agregados donde no se puede. Ahora mismo situaciones como la de Boca de Yásica, o la falta no querer intervenir en el Alto Yaguate, o el problema de Parque del Este. Y pongo cada uno de estos para que se vea la diversidad de situaciones. Un discurso absurdo, además, en función de dos cosas. Una sociedad cada vez más consciente de los temas ambientales, con más deseo y con más voluntad de participar, con más nivel de organización, que por lo tanto puede tener mejor interlocución y ser una herramienta de trabajo para un ministerio, y un ministerio que entra en divorcio, que anda como los carritos chocones, peleándose con todo el mundo menos con el poder. Y donde quiera que hay la posibilidad de una violación, tú tienes de un lado a la población, como tú decías, reclamando que se respete la ley, y a quien tiene que aplicar la ley imponiendo que no se cumpla la ley. Es terrible. Para mí resultó terrible que habiendo una sentencia en un tribunal, tú vas a Parque del Este y tienes a la fuerza pública protegiendo a quienes están violando la ley de manera continua. La tiene protegiendo el incumplimiento de un mandato. Pero ahí opera la voluntad del presidente de la República, que lo nombró, opera la voluntad del Ministerio Público, que no actúa. Y el Ministerio Público está llamado a actuar de oficio cuando el interés público está en juego. Claro, y frente a la violación, la policía ambiental tenía que actuar de hecho. Es un delito, como dice la ley, de simple policía. O sea, que frente al hecho consumado, había que entrar para evitar que... El procurador ambiental no actúa porque está frente a un ministro que con una llamada lo cancelan. Entonces deja de cumplir una responsabilidad. Yo prefiero 20 veces que me cancelen. Sí. Luego, tú tienes situaciones tan curiosas como la siguiente. La sociedad dominicana peleó durante muchos años por Bahía de las Águilas. No sé cuántos años tú nos has oído hablar de la importancia de garantizar el carácter público abierto de aquel espacio.
de defenderla frente a quienes se la pretendían robar y de todas las mafias que había habido, y cómo se va un proceso judicial. Por medio de ese proceso judicial, el gobierno enajena la parte de los terrenos que están en la zona de la cueva, le vende esto a Aldo Merón, y eso se hace todavía en el gobierno de Leonel, pero luego uno se sorprende. Yo voy en esta Semana Santa a Bahía de las Águilas y encuentro un área cercada, un desvío del camino y una apropiación de esa parte de la playa que está frente a la zona de la cueva en Bahía de las Águilas. Decimos, oye, pero esto es un delito, pero además un descaro, pero es un enorme fraude frente a una sociedad que está aplaudiendo la recuperación de Bahía de las Águilas. Y aunque se ha hecho la denuncia, a mí me ha sorprendido que, dado la gravedad y la magnitud del hecho, los medios le hayan dado poco seguimiento a un delito tan descarado, tan de mal gusto, pero que a la vez compromete tanto la posibilidad real de generar modelos alternativos de desarrollo para esta zona. Y lo único que han hecho es disfrazar esto de un ecoproyecto, pero sigue siendo la privatización de un sistema de playa y la negación del derecho de uso. Cuando peleábamos, no se trataba de si Bahía de las Águilas se desarrollaba turísticamente o no, era si se la apropiaban o no la apropiaban, si se garantizaba su carácter público, porque tú puedes invertir lo que tú quieras para poder utilizarla, para ir allá, siempre y cuando no limite el que otro pueda ir y utilizarla. Pero en la zona de la cueva ya hay un uso limitado, no solamente no puede pasar. Yo quise entrar y solo cuando vieron que no tenía reservación y que no tenía lugar ahí, me dijeron que no, digo, pues yo tengo el derecho de entrar a esa playa y ustedes me lo están boicoteando. No hubo forma. Y yo me reí mucho porque he sido de la persona que ha peleado por el respeto al uso público de ese espacio, y vivirlo en carne propia me sirvió para poder decir aquí hoy que ese proceso de privatización de playas hay que frenarlo, no importa cuánto haya avanzado. Ahora estamos teniendo una situación similar en la entrada en Cabrera, y yo creo que Cabrera, que le dio una lección al país impidiendo la privatización de la playa del puerto, que fue recuperada por los pescadores, donde se sembró una bandera declarándola libre de privatización, y ha permanecido de esa manera, y se ha peleado en las movilizaciones de calle, se ha peleado con actividades de carácter cultural, religiosa, con una presencia y un ejercicio físico allí de los pescadores, que sirvió de lección a toda la sociedad dominicana. Necesita ahora que nosotros volvamos a poner los ojos sobre esta zona para que no se le nieguen a la población playas como el Diamante o la Entrada, que están a punto de ser privatizadas con apoyo oficial, porque hay un proyecto oficial que pretende prácticamente entregarle todo el frente a un inversionista privado, y en el esquema, en el diseño del proyecto, que está ahora en manos del Ministerio de Medio Ambiente para tomar decisión, está la posibilidad de que nos quiten otro pedazo más de soberanía, que nos sigan empobreciendo. Ese es un camino largo y nos tienen entretenidos con una lucha aquí y una lucha allí, y los Quijotes no son tantos. Hay un momento en que la gente siente como que cansancio, que ya no se puede más, pero hay que persistir, hay que insistir y persistir. La defensa de la patria no puede tener límites ni condicionamiento, y ante lo que se la roban, ante lo que la depredan, hay que seguir insistiendo. Tenemos que ir a una brevísima pausa, con su permiso, y retornamos en breve, porque hay mucho más aquí en Voz para el Cambio, hoy con Luis Carvajal. Vamos arriba, señor director.